Bueno, vamos a grabar un nuevo vídeo después de 2 semanas sin tocar el Niva. Y en vista de que ha tenido mucho éxito los vídeos como lo mejor y lo peor del Lada Niva, los 4 récords del Lada Niva, por qué de la mala fama del Lada, son vídeos que tienen mucha tirada y muchos comentarios dejados. Y me voy a animar pues a explicaros mi opinión sobre el Lada Niva, que aunque sea poseedor de uno, no todo lo que voy a decir va a ser bueno, y yo pues soy bastante realista y conozco bastante bien la marca y sobre todo el modelo Lada Niva, ya que he tenido 2 modelos desde el 2001. Últimamente tengo muchos inputs desde gente que es muy pro Niva, que son de socios del club. Claro, este tipo de inputs pues van a ser todos más positivos que negativos, normal. Si esto es un club, pues habrá muy poca gente que hable mal de un Niva. Entonces vamos a hablar yo un poquito más, me voy a ir más lejos. Voy a poner el foco más lejos y vamos a hablar de experiencias de gente que yo he conocido a lo largo de estos años. Han tenido un Niva y ellos pues no son seguidores de la marca ni nada. La marca es un low cost totalmente, eso es así. El coche en sí, su filosofía es muy buena, ya que tiene una mecánica muy sencilla y construyéndolo el Niva tal como está diseñado, sin errores de materiales ni de fabricación, o sea, digamos, cumpliendo los estándares que se le espera a un coche low cost de estas características, con buenos aceros, que aguanten por sus 100.000 kilómetros tranquilamente. Entonces, si reunimos todo esto en un Niva, pues podemos decir que el Niva cumple con lo prometido. Es un coche muy económico, es un coche diseñado para el mercado ruso y para abastecer a personas con muy poco salario, digamos, es el coche más barato. Actualmente estará sobre unos 5.000 euros. Y bueno, el coche, la fabricación de los Nivas a lo largo de los años ha sido una auténtica montaña rusa. Sería como una ruleta rusa, que podía tocar uno bueno, uno decente o uno muy malo. Luego está el tipo de uso. Si digamos tenías un coche bueno, decente y no te había tocado el malo, pues dependía mucho del uso. ¿Qué pasa? Que estos coches se compraron en los años 90, muchísimo, y fue la introducción de mucha gente al mundo 4x4, ya que en aquella época aquí en España los 4x4 valían mucho dinero. Y un salario de un trabajador normal, y un Land Rover mismo era mucho dinero, un Nissan Patrol mucho dinero, un Range Rover ya ni te cuento, era de coche de ricos. Lo más accesible que había era un Suzuki Samurai con motor 900, y yo creo que el Suzuki Samurai, quitando que es japonés, estaba muy por debajo de lo que era un Niva. Pues en los años 90 mucha gente compra Lada Nivas, en la mayoría de los casos como segundo coche, nunca como primer coche. Los que lo compraron con primer coche, yo conozco un caso que lo compra, se va de vacaciones con toda la familia y cuando vuelve lo devuelve al concesionario. No sé lo que se imaginaba que era un Niva. Desde luego, como coche único y para la familia y para viajar, yo la verdad, el coche no está diseñado para eso, ni cumple los objetivos. Son ruidosos, aunque
no te deje tirado y sea fiable, pero es que es un coche que no son confortables, son ruidosos, hasta que son calurosos. O sea, no es un coche para único coche y familiar. Las personas que compraron este coche para uso de ocio, pues hubo muchos que lo disfrutaron muchísimo. Otros todoterrenos y tienen un grato recuerdo con el Niva. Dice, lo que hemos hecho con el Niva no lo hemos hecho con los otros. No porque los otros no sean tampoco hábiles, ni mucho menos, pero mira, el Niva, pues por el motivo que sea, o porque te pillaba con menos edad, o porque le tenías menos aprecio, lo metías en más berenjenales que no cuando tenías un todoterreno de mayor valor, como podía ser un Nissan Terrano 2 o lo que sea, o ya lo tenías un todoterreno de esas características ya como coche familiar. Hacías 4x4, pero de una forma mucho más, claro, era tu único coche, pues era un 4x4 más contenido. En aquella época pues se vendieron muchos Nivas, estamos hablando de Nivas 1600. Muchos salieron bastante buenos en el aspecto dentro de lo que cabe de su categoría de calidades. Sí que es verdad que necesitaban más ajustes, ¿vale? Pero si en tu entorno tenías un mecánico que esos ajustes, ese mantenimiento te lo hacían bien, pues el coche, y tú lo tratabas medio decente, no lo machacabas y machacabas, el coche daba su resultado. Bueno, vamos a entrar en autovía y seguimos hablando. No sé si es porque hace 2 semanas que no lo toco, pero ahora aprecio mucho más el ruido del guardapolvos de la Trancer, que va suelto. Bueno, vamos a cerrar un poquito la ventana. De aquella época fueron muchos Nivas al desguace, porque realmente un Niva, y más para el concepto que se compraba, que era el coche de ocio, de hacer el 4x4, de meterte en berenjenales y tal, realmente era un coche para tenerlo 8 o 10 años y el coche que fuera al desguace. Y de estos se fueron muchísimos. Tuvieron su vida y se fueron al desguace. Otros, que también se vendieron muchos para el mundo rural, fue el sustituto del Land Rover aquí en España. Tener en cuenta que aquí estaba la Santana, aquí en Jaén, y aquí en el mundo rural eran los Santana, lo que es el Land Rover. Y los Land Rover pues ya tenían ya sus años y tal, y el Niva por su precio cubrió las necesidades rurales que dejó el Land Rover. Y realmente mucha gente con ese Niva en el mundo rural le fue bien. Tener en cuenta que también el Lada Niva en aquella época se utilizó mucho para el contrabando de Andorra a España. ¿Por qué? Porque el Niva, con las ruedas originales que traía de Rusia, eran muy buenos circulando en hielo y en nieve, ¿vale? Y se utilizó mucho. Sí que es verdad que se podría muchísimo, sobre todo los pasarruedas delanteros. Al estar muy en contacto con nieve y al quedarse mucha nieve acumulada ahí, se llegaban a pudrir mucho los pasarruedas, pero se utilizó mucho. Pero dicho, eran coches para realmente utilizarlos 8-10 años máximo y al desguace, sin complicaciones. Y si te gustaba el Niva y te iba ese rollito, te comprabas otro. Era el uso que tenía genial para el Niva, la verdad que no era para no tener más complicaciones. 8 o 10 años y al desguace. Hay otros que salieron problemáticos. Yo tengo constancia de un caso cercano, que lo conozco, es un compañero mío de trabajo, que es de Tarragona, y su suegro, ellos eran de Tortosa, vivían en la zona rural, su suegro tenía un Lada Niva de 4 velocidades, fueron los primeros que llegaron aquí a España. Y ese Niva se ve que le salió buenísimo, estaba súper contento el suegro con él. Y él, cuando empiezan a ver a principios de los 90 el gran boom del Niva aquí en España, se compra uno de 5 velocidades, un 1600, y comienza también disfrutándolo muchísimo, muchísimo. Sí, excursiones por aquí, excursiones por allá. Pero llegó un momento que el coche, a partir de los 24.000 kilómetros así, pues comienza a tener problemas. El concesionario Lada de su zona
a principio se lo mete en garantía. Llega un momento que el concesionario dice que ya no puede asumir la garantía y que se hagan las reparaciones a medias, mitad y mitad. Se ve que empezó a tener problemas con la fijación de la transfer, con los espárragos, algo empezó a tener problemas por ahí. No lo sé bien, me acuerdo que me lo explicó, pero hace tiempo y no me acuerdo. Total, que al final el concesionario Lada ya no se quiere hacer, no quiere saber nada de que yo ya no puedo, ya si te lo reparo otra vez, te lo pagas tú. Al final se ve que dio con otro mecánico que se lo reparó y el coche salió del pozo. Pasa que llegó un momento que lo vendió. Lo vendió pagando el coche a plazos, lo vendió. Y él tiene, pues él tiene una opinión agridulce. Luego aquí también conozco una mamá del cole que su padre tuvo la Niva también, cuando ellas estaban estudiando en la universidad. Y me comenta que dice, pues ella cuando supo que yo tenía un Lada Niva, ostras, mi padre tuvo uno, dice, qué malo salió. Dice, una vez casi nos matamos por la autopista con el coche. De pronto porrazo y se nos fue contra un autocar. Yo no lo sé. Es posible, ya te digo que habían coches que por el motivo X, y eran coches que eran de estos paralelos que venían por los importadores piratas y se habían entregado sin previa revisión, o realmente, como la fabricación de los rusos ha sido una montaña rusa, que no han hecho dos Nivas iguales o dos coches iguales, pues vete a saber. A ella le tocó el malo y al que le tocaba el malo, pues vaya tela. ¿Qué más? Yo he tenido mi experiencia con el 1600, lo tenía mi padre y era un coche que realmente de transmisión no dio problemas, nada. Y mi padre lo compró también como segundo coche para ocio. Dormía el coche en el Pirineo y Prepirineo y el coche se utilizaba para los fines de semana para hacer rutitas y excursiones. De vez en cuando a Andorra y tal. Y a él le dio muy pocos problemas, muy pocos. Y cuando yo lo heredo, ese coche, a mí también de transmisión no tuve ningún problema. Nunca rompió palieres, nada. Ni problemas con los diferenciales. Sí que es verdad que el coche era ruidoso y tenía muchos desgastes o holguras. Pero es que realmente también ese coche, en la etapa que lo tuvo mi padre, pues como lo tenía para uso de montaña, pisó muy poco los talleres. Muy poco, lo justo. No era... Y bueno, yo ese coche, ya os lo he contado más de una ocasión, me tengo que deshacer de él porque realmente sí que el coche entró en un proceso que cuando no era un pito era una flauta, todo ajeno a la transmisión, pero aquello pues hará una cosa, hará la otra, ahora reparas uno y tal, y la verdad que eso es cuando ya entras en ese bucle y es muy molesto, y es cuando realmente un coche ya dices, joder. Y ahí yo mismo, ese coche me lo tenía que haber sacado, o al desguace o lo que fuera, coche fuera. Cuando entran ya en esa fase, al desguace. Y entonces me compro este nuevo. Este coche nuevo le da mucha caña, sobre todo los primeros 7 años mucha caña. Sí que es verdad que yo he vivido su fase de problemitas, también cuando no era un pito era una flauta. ¿Vale? Pero con este, porque me gustaba, yo qué sé, tuve paciencia y le fui reparando las cosas, y una vez que ya se fueron cambiando las cosas que realmente no estaban a la altura desde fábrica, que realmente esa pieza o ese componente, pues lo que hablamos, no tenía ni la calidad ni para aguantar 100.000 kilómetros, al contrario, unos 30-40.000 kilómetros, se sustituye ese elemento y dejó de tener problemas. Una vez que se han sustituido todos estos elementos que han sido problemáticos, el coche ha comenzado a tener una fiabilidad y ahora es totalmente fiable el coche. El tema óxidos. El anterior Niva tenía óxidos, pero eran superficiales. Siendo bastante nuevo, ha padecido bastante de óxidos localizados. Se han reparado y no ha vuelto a salir más. Sí
Sí que es verdad que ya conociendo lo que hablamos, ya conoces lo que llevas entre manos, que es un producto de baja calidad, pues hay que cuidarlo. Es una mecánica sencilla. Si te va bien, si dentro de sus estándares va bien, esto es muy fiable. Como mínimo tiene que durar 100.000 kilómetros. Y no 100.000 kilómetros y romperse, no. 100.000 kilómetros y con su desgaste progresivo. ¿Vale? Cuando te toca un Niva que ya tiene esto, que tienes para 100.000 kilómetros y con un desgaste progresivo, pues chapó, porque tienes un Niva que te ha salido bueno. Tienes un Niva que te ha salido bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la suerte de lo que hablamos, tenemos ahora, el Niva tiene muchos recambios y es un coche que a día de hoy puedes sustituir la pieza y comprar una nueva y colocársela. Y a un precio muy razonable, cosa que el mercado en otros coches no está. Pero esto sí que es verdad que esto ya es un ocio. Yo mismo, si tuviera que comprarme un tercer Niva, no me lo compraba. Yo ya sé lo que ha sido un Niva, yo ya no me compro un tercero. ¿Vale? Este ya le he solucionado todos los problemas que ha tenido y ahora es un coche muy fiable. Ahora estoy disfrutando de su fiabilidad. ¿Vale? Aparte es un coche que a mí estéticamente me gusta mucho, aunque sea un coche muy antiguo, tiene su encanto. Entonces, pues, me gusta conservarlo. Ya, como el que tiene, yo qué sé, un escarabajo, un 2 caballos,